En México, ¿debe la generación de electricidad estar en manos del gobierno o permitirse participación del sector privado? Lo analizamos. Se dan literalmente miles de millones de dólares en incentivos para motivar el uso de energía verde para reducir los gases del efecto invernadero, uno de los causantes del calentamiento global. Pero, ¿funciona? Tenemos el análisis. Vamos a enviar, reitero, un proyecto de ley al Parlamento para que precisamente ese 7% tenga la capacidad de ingresar, la posibilidad de ingresar y cobrar en paridad de condiciones con el resto de los acreedores. Así respondió en cadena nacional la presidenta argentina a los tenedores de bonos que buscan su dinero con apoyo de las cortes estadounidenses. Tenemos los detalles. Esto y más desde el Centro Mundial de Noticias. Comienza el único programa que vive la economía. CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Serviá. ¿Lista? Lista. Comenzamos. El significado de este ataque va más allá del conflicto de Siria en sí. El presidente Obama ha estado en contacto con líderes aliados y tomará una decisión informada sobre cómo responder a este uso indiscriminado de armas químicas. Nada es hoy más serio y recibe mayor escrutinio. Parte del secretario de Estado de Estados Unidos respecto del supuesto uso de armas químicas sobre la población siria, un ataque que calificó como obscenidad moral. Washington dice que hay pocas dudas de que el régimen de Bashar al-Assad usó armas químicas sobre su gente. La duda es cómo responderá la administración Obama. Para muchos, el ataque cruzó lo que el presidente llamó la línea roja en una conferencia de prensa el año pasado en la Casa Blanca. Y dijo entonces: hemos sido muy claros con el régimen de Assad y otros actores en tierra que la línea roja se cruza cuando comencemos a ver una serie de armas químicas movilizándose o usándose. Eso modificaría mi cálculo, cambiaría mi ecuación. Estados Unidos ha enviado a 4 destructores con capacidad de lanzamiento de misiles de largo alcance Tomahawk. No estaría considerando el envío de soldados estadounidenses o establecer una zona de exclusión aérea. Pero las palabras del secretario Kerry surtieron su efecto sobre los inversionistas a una caída en los pedidos de bienes duraderos. En julio, en Estados Unidos, que fue la mayor caída en casi un año, se sumó esta noticia. Las ganancias en la bolsa se convirtieron en pérdidas. El precio del oro, activo considerado refugio seguro, subió por arriba de los $1,400 la onza. Vamos a quedarnos con el tema de Siria. ¿Por qué? Necesitamos saber qué posición están tomando los países que apoyan al gobierno sirio y que tienen poder de influencia, como China, por ejemplo. ¿Cómo está reaccionando el mercado del petróleo? Vamos por parte. El presidente iraní Hassan Rouhani. Irán, recordemos, es un gran aliado del gobierno sirio. El presidente condenó el uso de armas químicas y recordó que su país fue víctima de dichas armas a finales de la década de 1980. Sin embargo, el presidente no dijo quién las usó. Aunque, por lo que dijo su ministro de Relaciones Exteriores, la evidencia apunta a que los rebeldes fueron, según citas de la agencia Reuters. De ahí vamos a Rusia, porque Vladimir Putin, otro importante aliado del gobierno sirio, fue más frontal, advirtió a Occidente que de no ejecutar ataques militares contra el gobierno sirio, diciendo que no existen pruebas culpando al gobierno del ataque químico, según reportó esto el Financial Times. ¿Y China? Bueno, China apoya una investigación independiente y objetiva de las Naciones Unidas, a la vez que pidió respuesta cautelosa y resolución política a la crisis, según esto el comunicado del canciller de Relaciones Exteriores Wang Yi, según reportara Reuters. ¿Y qué pasó con el precio del petróleo? No mucho movimiento en los mercados a futuro, con entrega en octubre. Aunque Siria no es un
gran productor a nivel mundial, es vecino de grandes productores como Irak. Hay preocupación que el conflicto se expanda a la región. En nuestra mira de hoy, ¿debe la generación de electricidad en México estar en manos del gobierno o se debe permitir la participación del sector privado? Como parte de su propuesta de la reforma energética, el gobierno mexicano incluyó al sector eléctrico del país. ¿Cuál es la situación? El costo de producir electricidad es mucho más caro que en otros países, realidad no tan evidente por los enormes subsidios que se otorgan. Las tarifas que pagan empresas e industrias descarrilan la competitividad en México en el escenario internacional. Las compañías no pueden buscar otros proveedores, sí pueden tener su propia central de generación. Hay productores independientes, pero estos deben vender su electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa paraestatal. Expertos dicen que sin la generación privada existente, México no tendría cómo satisfacer su demanda actual. Los ingresos por tarifas que reciben no compensa por los subsidios. Su situación financiera empeora. Perdió en la primera mitad del 2013 unos 2.750 millones de dólares por el alza en sus costos operativos. La red de transmisión de electricidad es limitada. Hay una fuerte dependencia del gas natural para generar electricidad, pero no hay una red de gasoductos suficiente que asegure los precios más bajos. Las tarifas no dependen del órgano regulador del sector, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una baja productividad laboral, un poderoso sindicato con peso político y una excesiva plantilla laboral. El sindicato de electricistas agrupa unos 60.000 trabajadores. Ese es el cuadro de esta situación. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta: ¿debe la producción de electricidad en México estar en manos del gobierno o se debe permitir la participación del sector privado? Los invitamos a que respondan a la pregunta y compartan sus comentarios con nosotros, y ya pueden también enviar sus mensajes a nuestras cuentas en Twitter, @gfrías y @XavierServía, CNN. Rogelio López Velarde es abogado del despacho López Velarde, Heftie y Soria, y él nos acompaña para hablar de este sector cuya modernización parece tan crítica o más que la del petróleo, y por algunas de las razones que ya citó Xavier. Rogelio, si nos escuchas, buenas noches. Para ti no hay otra vía que no sea la de la participación privada y por lo tanto incluso modificación constitucional. Bienvenido. ¿Y por qué? Sí, gracias. Buenas noches. Definitivamente la participación privada ya es un hecho. Desde 1992, el Tratado de Libre Comercio de 1994, ya la participación privada bajo esquemas de autoabastecimiento, como se mencionaba, o productores independientes de energía se viene dando, ¿no? Y prácticamente toda la generación de energía eléctrica que adquiere el CFE, que es el monopolio estatal, es un monopolio vertical, es la que se está generando a través de las manos privadas, ¿no? Sin embargo, ese esquema que ha sido exitoso, sin olvidar que en 2008, hubo una reforma para renovables también muy exitosa, se está quedando acartonada, atorada, si no viene una reforma constitucional de gran calado. Y esa es la reforma que ha presentado el PRI y el PAN, la que implica abrir completamente la generación a la participación privada, pero no solo eso, hacer que CFE compita y que también CFE, como empresa del Estado, pueda aliarse con otros. Lo que se mantiene a manos del Estado, y lo cual se me hace muy inteligente, es dejar la transmisión, el despacho del sector eléctrico y la distribución. Eso se mantendría a manos del Estado. Pero la generación se abriría a la competencia. Y lo que buscan es hacer un mercado abierto, un wholesale market, para que los grandes distribuidores, las grandes empresas consumidoras, cualquiera, pueda comprar energía en un mercado abierto, competitivo, ¿no? La propuesta sí es necesaria a nivel constitucional, porque esas reservas se encuentran a nivel del artículo 27 y 28 constitucional, ¿no? Para López Velarde, uno de los argumentos que usan de por qué hay un peligro en esa decisión, usan el caso de California. En Estados Unidos tú tienes tanto la empresa pública como empresas privadas que generan la electricidad, la distribuyen, la venden, o sea, y la llevan directamente al consumidor. Estados Unidos es muy grande y cada estado lo regula de diferentes formas, pero en California se abrió el mercado masivo, o sea, el mayorista. Y el problema es que se dispararon los precios, incluso se descubrió que varias empresas estaban
controlando la emisión de electricidad y como resultado se dispararon los precios. Y uno de los argumentos que usa mucha gente en México, y tengo documentos acá que lo prueban, es que dicen, si nosotros abrimos el mercado, empezamos a dar la oportunidad a la participación privada, vamos a tener un resultado como pasó en California, que demostró que privatizar no es el resultado. ¿Qué dices tú? Es buena pregunta. No se está buscando privatizar porque las 172 plantas eléctricas que tiene CFE, no sé si la cifra es correcta, no se piensan vender. Están hablando que la nueva generación privada pueda competir, que de hecho ya se viene haciendo agregando la capacidad del Estado, ¿no? Los subsidios a los sectores más necesitados van a continuarse. Eso es un hecho imperativo y va a mantenerse, pero ahora sí van a estar focalizados a las personas que más necesitan. ¿Y en dónde? En el sector de distribución. La generación no, la transmisión tampoco, en el despacho de energía eléctrica tampoco, sino es la distribución al sector residencial, al sector agrario, el sector donde verdaderamente requieren el subsidio. Cuando ustedes mencionaron la introducción, se me hace muy oportuno mencionar que sin la reforma a la apertura del sector del gas, esta no va a funcionar. ¿Por qué? Porque prácticamente la gran mayoría de la energía eléctrica que se hace en México es por ciclos combinados que consumen gas natural, es la energía más eficiente, a pesar de que el sector de renovables, sobre todo el eólico y el solar, está pegando muy fuerte en México, no compiten en precios y en eficiencia en el sector del gas natural. Sin embargo, como se mencionó, no estamos sacando el gas, lo estamos importando. Una tercera parte del gas que estamos importando viene en gran medida de parte de Japón, un costo de parte de Japón, digo, de precios indexados en el mercado asiático, lo que hace que sea muy costoso. De ahí que la electricidad en México seguirá siendo costosa si no hubiera una apertura en el sector del upstream, en el sector de producción primaria del gas natural, y se permite mayor importación de gas natural para que pueda seguir siendo la energía eléctrica más competitiva, ¿no? Pero sí, repito, si no hay una apertura en el sector petrolero, una apertura donde pueda haber suministro de la molécula del gas natural en esos precios competitivos, pues sí vamos a tener un problema de precios altos y vamos a seguir teniendo precios muy altos en materia de generación de energía eléctrica. Tocas dos puntos, uno de los cuales me quiero enfocar porque es un tema complicado y es el tema de los subsidios. Efectivamente, como tú sabes, Rogelio, en el tema energético, hablando de petróleo, hablando de hidrocarburos, hablando incluso de electricidad, aquí el gran problema tiene que ver con la transparencia y el rol que juega o no alcanza a jugar el regulador. Tú dices, en la práctica la propuesta implica subsidios focalizados, porque nuevamente aquí estamos hablando incluso de un subsidio que le beneficia todavía a los trabajadores del sindicato de electricistas, para empezar a ponerte un ejemplo, pero eso implica este entramado que hay entre los gobiernos y el costo político de hacer una reforma de este calado. Yo te quiero preguntar, en la práctica, ¿es el tema más importante a discutir o es el tema del rol del regulador que debe cambiar para que entonces pensemos en este escenario de subsidios focalizados, etcétera, etcétera? Sí, es uno de los puntos más sensibles. ¿Por qué? Porque los costos de producción, de transmisión y distribución no están transparentados. Los fija la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora, que es el órgano regulador a nivel federal, a diferencia de los Estados Unidos, donde hay comisiones o agencias estatales de regulación. En México es a nivel federal. Y fue la Comisión Reguladora de Energía que surge en 1994, 95, y poco a poco ha venido ganando fuerza. Lo está haciendo en gasoductos, pero no lo está haciendo de manera tímida en materia de regulación del sector eléctrico. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tiene esas facultades. Esta reforma implica necesariamente el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Para qué? Para precisamente abrir esa caja negra y ver cuáles son los costos, determinar claramente dónde están las ineficiencias, eliminar los subsidios cruzados que hay en generación, transmisión, distribución, comercialización y venta, para claramente focalizar dónde se deben de aplicar correctamente los subsidios y dónde están las ineficiencias del sindicato, de proveedores, de la misma empresa, ¿no? Es ahí la parte medular de la reforma, que la Comisión Reguladora de Energía pueda regular dos cosas: las condiciones de servicio y, segunda, una regulación económica, poder revisar las tarifas cómo están y bajo criterios técnicos y no políticos determinar cuáles deben ser las tarifas máximas reguladas. Que el gobierno, desde el punto de vista de política económica, quiera aplicar subsidios o subvenciones en el sector de distribución o inclusive en la transmisión, ya será determinación del gobierno que esté en ese momento, pero la determinación de las tarifas es un trabajo técnico que lo tiene que hacer un órgano
autónomo como es el caso de la Comisión Reguladora de Energía.